Bienvenidos nuevamente a otro video de 5G América, donde estamos enfocados en entrevistar a los protagonistas del sector de las telecomunicaciones a nivel de América Latina y el Caribe. En estos momentos nos encontramos con Edwin Estrada Hernández, quien fue viceministro de Telecomunicaciones para Costa Rica antes de su abrupta salida por cuestiones que él podría explicar después cuando presenta su renuncia, y quien ahora está trabajando para la consultora NAE. Bienvenido, Edwin. ¿Cómo te sientes luego de que tu equipo de los Amores, el Alajuelense, perdió en la Copa de Campeones? Hola, José. Golpe bajo desde el inicio. Un gusto saludarlo personalmente. Es un gusto estar acá y bueno, agradecerte en nombre propio y en nombre de la empresa NA, en la cual efectivamente labora ahora. Bueno, es el fútbol es así. A veces se gana y a veces se pierde. Eh, Bueno, pero no nos centremos en el fútbol porque no queremos lágrimas tan pronto en la entrevista. bueno, Háblame del podemos hablarlo al final. contexto TIC de Costa Rica, que es lo que nos interesa a todos. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Y bueno, importante, José, hablar de ciudades inteligentes. Aunque a mí me gusta más hablar de territorios inteligentes. ¿Por qué? Porque estos territorios o ciudades ya han tenido que pasar a tener un papel fundamental en el desarrollo socioeconómico. Debido a la concentración de personas, entonces, evidentemente, las personas se concentran mayormente en las ciudades. Sin embargo, a partir de la evolución de las tecnologías de información y comunicaciones, donde se presentan oportunidades transversales para todos los sectores y para todo el territorio nacional, entonces, evidentemente, tenemos que tomar en cuenta pues todo el territorio. Y entonces, aquí, desde el punto de vista de las actividades, de las características que se presentan en cada territorio. Entonces, como le digo, a mí me gusta hablar un poco más sobre territorios inteligentes y no ciudades inteligentes en virtud de eso. Y definitivamente aquí las acciones, los problemas a resolver, los retos, creo que si bien es cierto, hay un común denominador entre todos los países de Latinoamérica donde podrían resolverse problemas similares, creo que es importante también hacer un análisis de las ventajas, de las características de cada zona o cada territorio, incluso dentro de los países, porque son muy distintos. No es lo mismo una ciudad densamente poblada como, bueno, San José de Costa Rica, como la Ciudad de México, Sao Paulo, que zonas rurales, pues que tienen otras características. Entonces, definitivamente, parte de las acciones que hay que realizar a partir de la política pública es, en primera instancia, tener ese contexto y posteriormente ir buscando las soluciones para cada uno de los retos que se presentan. Y aquí entonces hay que tener una estrategia nacional, definitivamente, porque es un tema que trasciende muchas veces el interés local, entonces tener una estrategia nacional como país, pero también una estrategia focalizada, en este caso en Costa Rica, a los cantores, a los gobiernos locales, que son las entidades o las unidades políticas más pequeñas y que tienen autonomía. Entonces, creo que para empezar, y para el tema de planificación, tiene que hacerse de esa manera, nacional, pero también local, tomando en cuenta en este caso los gobiernos locales. Y bueno, ¿por qué nos preguntamos y por qué hacemos este concepto de zona, de territorios inteligentes? Entonces, uno de los grandes retos del protagonismo de las ciudades y territorios tiene relación con la sostenibilidad de la sociedad, la sostenibilidad ambiental. Entonces, y sociedad en diferentes temas. Decíamos, en primera instancia, la sostenibilidad ambiental. Entonces, aquí tenemos una situación actual, es clara y evidente que estamos en una época donde está el calentamiento global, donde hemos visto cómo hay una sobreexplotación muchas veces de los recursos naturales. Entonces, aquí se hace necesario un cambio de modelo, por ejemplo, que permita la reducción del consumo de los recursos naturales. Otro tema es la sostenibilidad económica, donde se requiere innovar en un modelo de gobernanza, un modelo de gestión de servicios públicos para conseguir reducir el costo a través de un modelo más eficiente también, y esto pues se puede lograr a través de un modelo integral de ciudades inteligentes. Igualmente y definitivamente uno de los puntos más importantes, porque en cualquier política pública de cualquier sector y en cualquier estrategia, el fin último es mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, definitivamente el avance tecnológico, la innovación, la conectividad, definitivamente facilita la demanda
del desarrollo de ciudades, de zonas con mejor calidad de vida. Y además el crecimiento económico, el desarrollo social, porque ofrece una cantidad, una ciudad, perdón, como una plataforma para que terceros, ya sean entonces las empresas, el Estado, los propios ciudadanos, puedan ayudar a resolver los principales problemas de las ciudades, de las zonas y crear empleo. Entonces, aquí tal vez volviendo un poco a la política pública, en Costa Rica, el contexto que se ha realizado o las acciones que se han hecho son a través del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que es la política pública emitida por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. Y aquí, al día de hoy, tenemos 3 metas importantes, 3 acciones importantes. Primero que todo es el índice de ciudades inteligentes. ¿Por qué? Porque definitivamente tenemos que tener digámosle, un mapeo, un estatus. Tenemos que tener clara la situación fáctica, pues, para buscar las soluciones a estos problemas. Entonces, tenemos un índice de ciudades inteligentes que, como le decía anteriormente, está realizado a nivel de gobiernos locales, que es la unidad política más pequeña en Costa Rica, y pues así, con esto, planificar las acciones. Posteriormente también se está en la construcción de un modelo de ciudades inteligentes, y esto a partir de lo que conversábamos al inicio, en el sentido de que las diferentes zonas tienen diferentes características, diferentes necesidades y diferentes potencialidades, digamos. Entonces hay que hacer un desarrollo y un diseño focalizado, y bueno, este es el tema de esta construcción de este modelo. Y también posteriormente a esto, pues se espera implementar planes piloto de ciudades inteligentes relacionados con los diferentes gobiernos locales. Y creo que este año en Costa Rica es una gran oportunidad. Señor. Vamos a parar ahí. Vamos a tomar un paso atrás y me vas a explicar primero a nivel provincial en Costa Rica cuáles son las diferencias que hay entre cada una a nivel de infraestructura de telecomunicaciones desplegada. Porque claro, no podemos estar hablando ya de ciudades inteligentes, no podemos hablar de modelos de política pública, no podemos hablar de cuál es el potencial que tenemos si no vamos a lo básico. Porque hay que saber qué hay desplegado, hay que identificar qué se necesita para poder comenzar a plantear modelos más sofisticados. Háblame de la diferencia en infraestructura, tanto de fibra óptica como de otras tecnologías que hay en Costa Rica, y obviamente háblame de la disponibilidad de espectro radioeléctrico, porque si vamos a estar hablando de ciudades inteligentes, se infiere o está presente el Internet de las cosas, está presente los temas de transformación digital, por ende está presente el 5G como una plataforma inalámbrica embriónica para poder potenciar en zonas remotas todas estas ideas que me estás diciendo. Entonces, ¿cómo estamos en Costa Rica en términos de infraestructura de fibra óptica, la política de espectro radioeléctrico y la diferencia entre las distintas provincias? Claro, definitivamente esta aseveración que usted hace es sumamente importante, en virtud de que no podemos hablar de todos los beneficios, de todos los casos de uso, de todo lo que se puede hacer con las tecnologías de información y comunicaciones, sino tener la base de la pirámide, que en este caso es la conectividad y por ende la infraestructura digital. Y bueno, Costa Rica abre el sector de las telecomunicaciones hace alrededor de 12 años, y es ahí donde empieza, hay una explosión en este caso de servicios y por ende pues de la penetración. Entran los nuevos operadores con obligaciones en sus contratos de despliegue de fibra óptica, atendiendo las zonas, diferentes zonas en el país. Además de esto, entran operadores fijos también que van poco a poco desarrollando estas redes de telecomunicaciones, y es así como vemos cómo ha ido aumentando la penetración de líneas. Según los datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones, tenemos alrededor de 200 líneas de teléfono móvil por cada 100 habitantes,
tenemos 97 líneas de celular o de internet móvil, perdón, por cada 100 habitantes. Pero en el tema del internet fijo, aquí pues, si bien es cierto, ha ido aumentando, pero no a la velocidad que se requiere y a la velocidad que hemos querido. Entonces, con este escenario, esa fotografía clara, podemos perfectamente inferir que si bien es cierto, ha habido una gran penetración de los servicios móviles, que todavía hay retos definitivamente, porque bueno, la tecnología va avanzando y como vos decís, ya viene el 5G. Sin embargo, también específicamente en la penetración de servicios fijos, existe un gran reto. Repito, hemos visto cómo ha ido aumentando de alrededor de 8 líneas por cada 100 habitantes, alrededor de hoy, alrededor de 16, 17 líneas por cada 100 habitantes al día de hoy. Entonces todavía tenemos un gran reto en el asunto del internet fijo. Entonces acá es donde pasamos, por ejemplo, al tema de fibra óptica. Y bueno, nada más otro paréntesis acá. Estamos hablando de las redes comerciales, pero para atender aquellas zonas donde económicamente no es atractivo para los operadores, en este caso de Costa Rica, se utiliza el Fondo de Acceso y Servicio Universal, que es dinero que está aportado por los operadores y que es ejecutado por la Superintendencia de Telecomunicaciones, que es quien administra este fondo, con base en la política pública que el Poder Ejecutivo a través del Ministerio ha emitido. Entonces, digamos que esa es la gobernanza del tema de la infraestructura de telecomunicaciones. Entonces, ¿cuál es la realidad hoy? Definitivamente existe un reto en el internet fijo, en líneas fijas, y eso se ha visto reflejado no solamente en las estadísticas, sino también en carne propia por los habitantes, por los usuarios, de cara a la pandemia que estamos viviendo y que nos ha obligado a quedarnos en nuestros hogares haciendo nuestros trabajos. Entonces, bueno, trabajos, estudios y todas nuestras actividades. Entonces, no solamente se requiere pues este internet de alta calidad para las personas, sino también para las diferentes industrias que se están estableciendo o que se establecerían en las diferentes zonas, del país. Entonces, fibra óptica, uno de los grandes retos, y aquí es cómo se presenta una gran oportunidad en el cual el Estado costarricense tiene que crear el entorno habilitador para que los operadores, que son los que tienen las obligaciones de despliegue de la infraestructura de telecomunicaciones, pues puedan desplegar esta infraestructura, en el menor tiempo posible. Estamos entonces hablando y hablamos sobre la parte fija. Entonces vamos con la parte móvil, que fue la otra pregunta que me hiciste. No, antes de ir a la parte móvil, me está yendo al mercado masivo. Cuando estamos hablando de ciudades inteligentes, cuando estamos hablando de todas las aplicaciones de una transformación digital que impulsa el crecimiento económico, estamos hablando de un sector mucho más acotado de la economía. Sí. Y mi pregunta fue diferencias entre provincias. Si yo estoy en la costa atlántica, no voy a tener una infraestructura que soporte la conectividad de igual forma que si estoy en San José, que me voy a Guanacaste, si me voy a Quepos, todo es distinto. Entonces, ¿cuáles son las diferencias que hay entre las distintas provincias y cuáles son las necesidades de las distintas provincias? Digamos, no es lo mismo estar hablando en el centro de Costa Rica, donde tienes la mayor cantidad de la población, donde tienes todo este tipo de producción de software, de farmacéuticas, de productos, donde podrías apuntar a ciertos modelos de negocio, que irte a Guanacaste, donde un destino turístico inteligente sería la plataforma más convincente. Y ambos requerimientos son bastante distintos en términos de soporte de conectividad. Hacia allá va la pregunta, hacia allá. Perfecto. ¿Cuáles son las asimetrías, si es que existen, en Costa Rica entre las distintas provincias? ¿Y cuál es el rol en aquellas zonas donde no tenemos fibra óptica, en una capilaridad bastante fuerte? Sí. El rol que tendrían las tecnologías inalámbricas para suplir ese vacío. ¿Cómo estamos entonces en política de administración de espectro para facilitar la llegada de tecnologías avanzadas como el 5G? Reencaucemos entonces la respuesta. Efectivamente, aquí en Costa Rica, la mayor cantidad de la población vive en la zona central del país, y las zonas costeras y las zonas fronterizas
bueno, Costa Rica tiene litoral en ambos mares, el Mar Caribe y Océano Pacífico. Entonces, en las zonas costeras hay una menor densidad de población, son eminentemente zonas rurales. Entonces eso definitivamente ha hecho que el mayor desarrollo no solamente de la parte de fibra óptica, sino también el mayor desarrollo de conectividad, tanto fijo como móvil, haya sido en la meseta central, donde está la mayor cantidad de la población efectivamente. Entonces, vemos cómo sí existen grandes retos de conectividad y hay grandes deficiencias de desarrollo de infraestructura en zonas rurales. Y en zonas rurales también es principalmente donde se financian los proyectos con recursos del Fondo de Acceso y Servicio Universal. Luego podemos hablar de las razones por las cuales existen retos para la implementación, que tiene que ver mucho con la misma labor de los gobiernos locales, con el tema de los reglamentos, que este es un reto y un problema que no es ajeno a los demás países de Latinoamérica, pero bueno, definitivamente sí. Entonces existe un gran reto en las zonas rurales, en las zonas costeras, y también con el tema de espectro radioeléctrico. En estos momentos las principales bandas de frecuencias, las bandas medias y gran cantidad o gran porcentaje de las bandas altas, que son las que servirían técnicamente para ser utilizadas en zonas de alta población, están en manos de un operador. Y entonces precisamente esto es una discusión que se está llevando a cabo acaloradamente en estos días en el país, para poner a disposición ese espectro radioeléctrico nuevamente en manos del Estado, para que lo ponga, repito, nuevamente a disposición de los operadores o de la industria por medio de los procedimientos jurídicos contenidos en el ordenamiento. Entonces, esa es la política de espectro. En estos momentos, estas bandas están pendientes. Por ejemplo, la banda de 700 MHz, que es adecuada para las zonas rurales por sus características. Estas bandas están siendo recobradas por parte del Estado a partir de el proceso de transición a la televisión digital, donde ya se cumplió la primera etapa y que precisamente fue en el Valle Central, y queda pendiente la segunda etapa ahora. Esperemos que se dé con éxito el 14 de julio del 2021, donde se apaga completamente la televisión analógica en el país, y repito, pues se pueda recuperar, terminar de recuperar la banda de 700 MHz para que esperemos se haga, digamos que un paquete de espectro radioeléctrico que contenga bandas bajas, bandas medias y bandas altas, que es lo que se requiere para implementar exitosamente un proyecto de 5G, porque tenemos pues que empezar por ahí, ir creando esas bases como vos decís, y no solamente también para las partes comerciales, sino también disponer de bandas de IMT capaces de soportar altas cantidades de tráfico para permisos experimentales acá en Costa Rica, que ese es el mecanismo que se utiliza para que distintas empresas pues puedan hacer sus investigaciones y su preparación de los distintos productos o servicios, aplicaciones de 5G. Y además Costa Rica tiene una gran oportunidad acá, porque tenemos una industria bastante fuerte de creación de software, de creación de contenido, creación de aplicaciones. Tenemos muchas industrias que exportan a diferentes países. Entonces, para continuar y competir en este nuevo mercado y en esta nueva realidad, definitivamente estas industrias también necesitan de bandas de espectro, pues para poder continuar realizando sus labores. Y esto es parte de la discusión que se está teniendo en este momento, porque lamentablemente hay empresas que ya están pensando irse a otros países. Hay empresas exitosas costarricenses. Vamos a tomar un poquito, porque me estás soltando como 5 bombas simultáneamente, y si te dejo salir, se me voy a estar olvidando. Bueno, va a ser muy importante que le digas a los que están escuchando cuál es el estándar de televisión digital de TDT que va a estar adoptando Costa Rica, pero me parece
muy importante retomar el tema de las pruebas que se están haciendo en otros países de 5G. Por ejemplo, uno de los principales periodistas con mayor trayectoria en temas de telecomunicaciones y todo lo que viene siendo tecnologías de información en Costa Rica viene siendo Carlos Cordero, y él esta semana nos publica en el Financiero dos ejemplos de empresas que han dejado de contratar más de 100 costarricenses porque las demandas internacionales le exigen hacer pruebas con redes de 5G. Y en uno de los ejemplos hasta identifican un país sudamericano donde el 5G está en fase de prueba, que es lo que les bastaría para poder conservar ese tipo de negocio, ese tipo de contrato en Costa Rica. ¿Cuál es la gran dificultad que se está dando para contemplar una asignación de espectro para 5G, considerando que en los primeros años va a ser bastante acotada y va a estar enfocada en un sector empresarial? La masificación todavía está varios años más allá debido al precio de los teléfonos y debido al precio de la infraestructura y la falta de economía de escala. ¿Cuál es esta discusión que lleva meses en Costa Rica y que sé que te tiene ocupado participando en eventos de radio, de televisión, etcétera? ¿Cuál es el principal obstáculo? O sea, tenemos, dime el estándar de televisión digital, dime cuál es la gran pelea, cuál es el gran obstáculo que tiene Costa Rica para poder eh, desatar las trabas para una asignación de espectro en 5G. Y retomando lo que me habías dicho inicialmente en términos de políticas públicas y necesidades del sector privado, ¿cómo pueden colaborar ambos lados para, teniendo en consideración el contexto local de cada provincia, de cada cantón, poder establecer un modelo de negocio, de servicio que sea autosostenible? Ok, Porque perfecto. si no tenemos un modelo de negocio que es Así es, autosostenible, así cuando es, perfecto. se acaba el subsidio, se acaba el servicio. Totalmente. O Ok. sea que vamos, Vamos TDT, primero con televisión digital. TDT, espectro y Ajá. sustentabilidad de un modelo de negocio. Ok, política pública. Ok, perfecto. Bueno, eh, la televisión digital, Costa Rica acoge el sistema japonés brasileño, el modelo japonés brasileño ISDB-TV, y cumplimos exitosamente la primera etapa, apagón analógico, encendido digital en el centro del país a partir de las emisiones que se transmiten desde el volcán Irazú, que está en el centro del país, y posteriormente, como le decía, la segunda parte es el 14 de julio, donde se apaga analógico y se enciende digital el resto del país. Fue exitosa la primera parte, esperemos también que se esté trabajando para que la segunda pues tenga los mismos resultados. Con esta transición se recupera completamente la banda de 700 MHz. Luego, con respecto a las pruebas, a los retos que existen en este punto, entonces, recordemos que así como el mercado, los mercados internacionales para brindar los servicios 5G, depende de las características de las zonas, requiere al menos bandas en la parte baja, 700, 850, las bandas medias, 3500, 2600, y las bandas altas, las denominadas milimétricas, que estamos hablando de más arriba de 24 gigahertz. Entonces, así como los mercados que hoy van a ofrecer los servicios utilizan estas bandas, entonces es necesario también que los productos, las aplicaciones se desarrollen, se investiguen, se experimenten en estas mismas bandas del espectro radioeléctrico. Entonces, en estos momentos, ¿cuál es la situación de Costa Rica? Vamos a las bandas bajas. Bueno, las 700 ya les expliqué. Va a quedar definitivamente libre el 14 de julio de este año,
pasemos a las bandas altas. En diciembre, noviembre y diciembre del 2009 se llevó a cabo la Mundial de Radio de la UIT, en la cual se definieron ese tipo de bandas para IMT, para servicio móvil. Por ende, entonces, Costa Rica en estos momentos está modificando el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias para que estas bandas ya queden dispuestas en la normativa como servicios móviles. Este proceso le falta nada más el último paso, que es la firma del señor presidente de la República en el decreto que hace esta modificación para ser publicado en la Gaceta, en el diario oficial La Gaceta, pues para ya que cobren vigencia. Esperamos que esto no se lleve más de un mes. Entonces, esto significa que a partir de ese mes ya se podrán pedir permisos experimentales para estas bandas milimétricas. Estamos hablando de las bandas altas. Ahora, volvamos, y por eso las dejé de últimas en el ejemplo, las bandas medias. En este momento, las bandas medias están en manos de un operador de manera completa. Entonces, por ende, no es posible o no ha sido posible asignarlas, ni siquiera ponerlas en el proceso de licitación que se estaría llevando a cabo, pero ni mucho menos en esa fase previa de preparación del mercado, del Estado, de las industrias, que es la fase de experimentación. Entonces, ese es el reto que tenemos en estos momentos, que todas estas empresas, y bueno, hace usted alusión a este artículo, a esta nota periodística de don Carlos Cordero, donde sí, efectivamente, hay empresas que están teniendo problemas y que están a punto de tomar decisiones en virtud de que sus clientes les están pidiendo que los desarrollos y los productos que se realicen se hagan en estas bandas de espectro radioeléctrico. Entonces, por eso esta discusión es urgente que se resuelva para que pues se pongan a disposición, tomando en cuenta además, José, que nosotros como país estamos en Centroamérica, sin embargo, ya estamos en un entorno global donde estamos compitiendo con otros países y como usted mismo decía, ya hay países en Latinoamérica que están poniendo a disposición las bandas para experimental. Entonces, Costa Rica definitivamente se está quedando atrás y vamos a perder esa gran oportunidad que no solamente vamos a tener y nos va a ayudar a elevar las posibilidades, las oportunidades que tienen las personas, sino que muy lamentablemente vamos a condenar a muchos costarricenses a que no tengan esos empleos que puedan tener. Y aquí en este caso, la legislación costarricense establece diferentes mecanismos de recuperación de bandas del espectro eléctrico y eso es lo que la industria está de manera muy vehemente solicitando al gobierno de la República que tomen las acciones de manera inmediata. ¿Por qué? Porque nuestra legislación establece al menos dos posibilidades de recuperación de espectro de manera administrativa, digámosle, que no tiene que pasar por vía judicial, y este es el caso de un acuerdo mutuo o bien hacer una declaratoria de interés público para de manera inmediata rescatar las frecuencias que están en manos de este operador, porque estamos hablando, por ejemplo, de la banda 3.5, que son alrededor de 200 megahertz, y vemos los ejemplos de América Latina, donde, por ejemplo, en Brasil, para un país de 210 millones de habitantes, con la extensión territorial que todos conocemos que es inmensa, estamos viendo que los bloques son de 80 megas para todo el país. Chile que la asigna también, estamos hablando que son un bloque de 40, 50 y dos bloques de 30 megas. Entonces, desde el punto de vista técnico, no es de recibo que un operador en Costa Rica, con un territorio de 51,000 kilómetros cuadrados, con una población de 5 millones de habitantes, esté en manos de un solo operador. Además de esto, pues que Costa Rica apostó y tomó la decisión por un modelo de apertura del sector de telecomunicaciones en competencia, en el cual pues se garantiza que la cancha esté pareja, como decimos acá, darle las condiciones a todos los operadores para que puedan competir en esa igualdad de condiciones. Aunado a esto, es necesario recordar que nosotros en Costa Rica estamos a punto de incorporarnos a la OCDE. Nada más falta la votación en segundo debate
del tratado para adherirse precisamente, y uno de los elementos o recomendaciones más importantes que hace este organismo es el tema de competencia. Entonces, vemos cómo existen instrumentos jurídicos que conforman nuestro ordenamiento jurídico, y por ende estamos en la obligación de asumirlos todos ellos. Entonces, ese es el escenario que existe en este momento, José, con el tema del espectro eléctrico. Precisamente ayer, el día de ayer, el Ministerio Rector anuncia en medios de comunicación la apertura de la licitación. Sin embargo, es sabido que no contiene las bandas medias. Entonces, definitivamente la industria se ha pronunciado vehementemente que no es de recibo sacar una licitación de espectro eléctrico que no contenga las bandas medias, porque definitivamente, bueno, ya hay un estudio de mercado realizado por la Superintendencia de Telecomunicaciones, que es el órgano regulador y el órgano de competencia acá en Costa Rica, que dice que es necesaria las bandas medias, ergo la banda de 3.5 y la de 2.6. Es una fuerte discusión que se está teniendo en este momento. Te quiero, me hablaste de la banda de 3.5, digamos. En Brasil, la banda de 2.5, 2.6, tienes un operador que te está ofreciendo servicio a nivel nacional con un bloque de 20 MHz hace más de 10 años. Sin embargo, en Costa Rica, con más de 100, dicen que no es suficiente para ofrecer servicio a una población de 5 millones, teniendo en consideración que los 5 millones no están en la misma localidad geográfica, mientras que en Brasil sí tenemos ciudades con más de 10 millones de habitantes. Eso es para poner en perspectiva. A mí lo que me interesa es, si estamos hablando de una transformación digital, si estamos hablando, como bien mencionaste, de que ya hay factores internacionales que estén impactando al mercado de telecomunicaciones, y cualquier parámetro que miremos en términos del desempeño que se promete del 5G requiere de bloques de espectro muchísimo más amplios, que a nivel urbano y suburbano son bandas medias, y a nivel rural, a nivel urbano son las bandas milimétricas. Sin estas bandas no vamos a tener ni la menor latencia ni las grandes velocidades que nos promete 5G. Teniendo en cuenta de que Costa Rica, a diferencia de sus vecinos centroamericanos, se enfoca más en servicios, se enfoca más en modernizar toda su economía para atender a un nivel muchísimo más alto de sofisticación tecnológica a las demandas internacionales, gracias a su gran escolaridad, gracias a su infraestructura. ¿Cómo podría impactar negativamente cualquier letargo en lo referente a las bandas medias que mencionas, pero también a las bandas milimétricas, y cómo este letargo se podría traducir en fondos que deja de percibir el gobierno costarricense de forma directa de la industria de telecomunicaciones, pero de forma indirecta al impactar negativamente todos los otros sectores productivos del país? Bueno, vamos a ver. Facilita, sí, yo sé que en 2 minutos la respuesta. En 2 minutos, wow. Bueno, definitivamente sería un impacto terrible. Vos hablabas de la escolaridad. Sí, Costa Rica es un país que a lo largo de la historia ha tomado distintas decisiones que nos han hecho pues lo que somos el día de hoy, y en cuenta está eso, pues el sistema de salud universal, el sistema de educación gratuito universal también, pero hemos tomado otras decisiones como el tema de la abolición del ejército, el tema de el medio ambiente, de proteger grandes áreas de nuestro territorio nacional. Entonces, si nosotros dejamos de tomar esta decisión en este momento, sería terrible porque, ¿por qué? Porque precisamente el catalizador de la economía y lo que brinda las oportunidades es necesariamente el tema de alfabetización. Entonces, esto sería muy lamentable que esto suceda en Costa Rica, un país pues que tenemos todas las condiciones para seguir adelante. Con respecto a los fondos,
sí, no. También creo que acá efectivamente el Estado, la nación dejaría de percibir distintas fuentes de financiamiento. Vamos a las fuentes directas, por ejemplo, una licitación de espectro eléctrico, en el caso nuestro, el dinero va directamente al Fondo de Acceso y Servicio Universal y por ende, pues, para la atención de las personas en condición de vulnerabilidad y reducir la brecha digital. También estaríamos dejando de percibir los diferentes cánones que pagan los operadores anualmente por el tema de espectro. Y de manera indirecta, perdón, pues sería inestimable esa pérdida que tendríamos o esa falta de ingresos al Estado. ¿Por qué? Porque está muy claro y tenemos datos duros del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, sobre cómo se elevan los indicadores conforme vaya penetrando, sobre todo en zonas rurales. Entonces, sería muy lamentable que Costa Rica no tomemos las decisiones de manera oportuna y rápida porque nos estaríamos quedando atrás, estaríamos perdiendo competitividad. Vemos ahora que en la nueva modalidad de trabajo son virtuales y hay muchas posibilidades de trabajo virtuales. Hay una nueva corriente migratoria de turistas que son los nómadas digitales. Y, por ejemplo, nosotros en Costa Rica tenemos muy buenas condiciones para recibir estos nómadas digitales. Precisamente en estos momentos hay un proyecto en la Asamblea Legislativa para crear incentivos migratorios para que vengan, pero nada hacemos con estos incentivos, nada hacemos con tener bellezas escénicas, etcétera, etcétera, si no tenemos una red de telecomunicaciones, sobre todo en zonas rurales, sobre todo en las playas y en las montañas, que es donde los nómadas digitales van a venir. Y este es un ejemplo, solamente un ejemplo de esta nueva realidad que estamos viviendo y es el caso de los nómadas digitales. Ok, vamos a tocar un par de puntos que mencionaste. El primero, bueno, primero yo te digo, desde la perspectiva de nosotros, me parece que un proceso de asignación de espectro es muchísimo más provechoso en lugar de estar recibiendo dinero por la asignación de espectro, poner requisitos de inversión y de cobertura para la red, porque así te asegura de que aquellas zonas más vulnerables sí tengan cobertura y empiecen a ofrecer, pueden tener servicio dentro de un tiempo más razonable y obviamente estás creando empleo porque la infraestructura no se coloca sola Totalmente. y esos son empleos directos e indirectos. Ya con esa salvedad me gustaría de que, por un lado, me expliques cuál es el rol de las universidades. Costa Rica tiene muchísimas universidades. ¿Cuál es el rol de las universidades en poder educar hacia el impacto de las tecnologías de información y comunicaciones, toda esta transformación digital y todo este nuevo entorno virtual que se ha acelerado gracias, por un lado, por la pandemia? Por otro lado, quiero que en lugar de que de estar pensando de forma tan abstracta acerca de qué se puede estar impactando negativamente por una inmovilidad del gobierno o inmovilidad de quienes toman decisiones de política pública en torno de política de espectro, en torno de permisología para infraestructura de fibra óptica, porque sin la fibra óptica el 5G se vuelve casi una utopía. Dame ejemplos concretos de qué se está haciendo a nivel internacional con estas nuevas tecnologías 5G con fibra óptica que se podría replicar en Costa Rica, pero también dame casos que se estén dando en Costa Rica del uso de las tecnologías para ser más eficientes. Sí, O sea, claro, ahora, resumo, academia, sí, gobierno, casos de uso. muy bien. Vamos con la academia. Bueno, y aquí habíamos hablado del inicio que el fin de todo esto es la mejora de la calidad de vida de las personas. Y bueno, para eso las personas tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos cómo hacer un uso seguro, un uso responsable, pero sobre todo un uso productivo. Cuando hablamos uso, entonces un uso es desde aprender a utilizar los diferentes dispositivos, como contamos, pues las computadoras, tabletas, etcétera,
pero también cómo utilizar esos mecanismos para dar un valor agregado a todos los procesos de producción, a los servicios que nosotros podamos hacer. Entonces, a partir de ahí, la labor de todo el sistema educativo, y bueno, hablamos específicamente de las universidades, es importantísimo y es fundamental. ¿Por qué? Porque a partir y con la realidad de que las tecnologías de información y telecomunicaciones vienen a impactar transversalmente todos los sectores del país, todos los sectores de la economía, entonces es necesario que las universidades sepan identificar cuáles son esos skills o habilidades que el mercado demanda. Tiene que hacer un análisis de prospectiva, cómo va a impactar, cómo van a impactar las TIC en cada una de las carreras y profesiones que brindan, para así, en primera instancia, adaptar la currícula universitaria, para que en absolutamente todas las carreras que esa universidad imparta, pues tenga una base tecnológica también, porque aquí, repito, todas las carreras van a tener una base tecnológica, las tradicionales y las no tradicionales también. Entonces, empezando por ahí. Además de esto, las universidades, como naturalmente son centros de investigación también, entonces tienen que volcar sus esfuerzos, pues, a seguir tal vez cumpliendo los mismos objetivos, pero a través del uso de las tecnologías de información y comunicaciones, porque también es la nueva manera de investigar, nos ofrecen nuevas herramientas para poder hacer esa investigación y experimentación, pues para lograr estos objetivos y estos productos que requiere el mercado en estos momentos. Entonces, esas son las dos cosas, pienso yo, de las dos cosas más importantes que tienen que abocarse las universidades para el caso de las tecnologías de información y comunicaciones. Vamos entonces, pasemos con los casos de uso tal vez en Costa Rica que se han estado dando. Bueno, para nadie es un secreto que Costa Rica es el líder en el manejo del medio ambiente. Entonces, precisamente en este tiempo se está concretando una alianza entre los gobiernos de Estonia, que es líder mundial en el tema de digitalización, y Costa Rica, para utilizar aplicaciones para medición en los bosques, en las selvas costarricenses, en aras de evitar, por ejemplo, la tala ilegal en el país, la caza ilegal también, y esto, repito, por medio del uso de aplicaciones que nos va a permitir darles trazabilidad en los casos del sector maderero, a los camiones, a los aserradores y a los contenedores, por ejemplo, para poder evitar este tipo de cosas que se están dando. Eso desde el punto de vista ambiental. Definitivamente, y hemos visto que uno de los sectores que más ha venido utilizando en Costa Rica es el sector bancario. Y bueno, creo que esto también es un común denominador en todos los demás países, donde vemos que cada día no solamente podemos hacer más trámites utilizando la digitalización, y muchas veces incluso accedemos a una página e interactuamos con un chatbot y no con una persona por medio de la inteligencia artificial para poder resolver nuestros problemas. Pero también los bancos, en la parte de atrás, en la parte de adentro también, están digitalizando todos sus procesos por medio de uso de tecnologías de información y comunicaciones como el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial. Importante también las demás industrias también. Hemos visto acá en Costa Rica como un sector importantísimo, que es el sector agropecuario también, cada día tiene más posibilidades de aplicar este tipo de tecnologías también para el control, en el caso del sector agro, por ejemplo, el control del crecimiento de las cosechas, de los diferentes productos que se están realizando en el país. Vemos también cómo desde el punto de vista de la pesca se están utilizando. En fin, creo que ya poco a poco ha ido cobrando mayor uso de estas tecnologías de la información acá en Costa Rica, pero digo, principalmente en los temas de servicios. Como vos decías ahora, Costa Rica es un país que se caracteriza también, y uno de sus principales fuentes de ingreso es el sector servicios. Entonces,
ahí también se están utilizando diferentes aplicaciones de inteligencia artificial e Internet de las cosas para hacer más eficientes los procesos. Y una empresa como NAE, por ejemplo, en la que yo estoy laborando, es especialista en acompañar a las empresas en este tipo de transformación, pues para que puedan hacer más eficientes sus procesos. Luego también me habías consultado sobre el tema de las cosas que estamos haciendo desde el sector privado, porque esto es importante. O sea, si bien es cierto, el Estado es el que emite la política pública, pero esto es un esfuerzo común. ¿Por qué? Porque el Estado, si bien es cierto, el Estado tiene que digitalizarse, también el sector privado. Y vemos que en un país donde Costa Rica, donde el mayor parque empresarial son pequeñas empresas, son pymes, alrededor del 80%, y vemos también cómo el sector privado es el que mueve la economía, pues es importante que también desde este sector se realicen paralelamente acciones para ir pues preparándose pues para hacer una mejor utilización de las tecnologías. Y en este caso, existe una cámara, que es la Cámara de Tecnología, Información y Comunicación, CAMTIC, que reúne más de 200 empresas y que estamos precisamente en estos momentos trabajando en lo que se conoce como un capítulo de IoT 5G, y que precisamente pues tiene uno de los objetivos para desarrollar una cultura digital alrededor de los beneficios y las oportunidades que nos ofrece estas nuevas tecnologías. Estamos hablando del Internet, del Internet de las cosas, las nuevas redes de 5G, para que Costa Rica precisamente se posicione como un país líder en la región. Así como en la historia hemos sido líderes en otra cosa, pues por medio de este capítulo también queremos seguir con esa posición. Y bueno, otro de los objetivos en este caso es, y para esa preparación de las empresas, ir creando y desarrollando las capacidades empresariales de estas empresas para la generación, para el desarrollo de empresas sostenibles y competitivas a escala mundial, por el tema de la globalización que hablábamos ahora. Sí, Y definitivamente... ok. Ya me estuviste dando lo de las empresas, entiendo todo lo de las empresas, pero no me has dicho cuál ha sido la relación del ministerio, no me has dicho cuál es la relación de SUTEP hacia las empresas cuando ustedes se reúnen a hablar de estos temas, porque al final de cuentas, sí. Eso es lo que va a decidir hacia que toda esta colección de deseos que me acabas de decir se acerque o se aleje. Muy bien. Como desde el sector empresarial, del sector privado, están viendo los esfuerzos, por un lado de SUTEP y por el lado del ministerio, teniendo en cuenta las limitaciones en funciones que tienen ambas entidades porque no son idénticas. Empecemos con el ministerio y luego me dices con SUTEP. Bueno, agradezco tu dirección porque este es un tema tan amplio que uno habla y pues tiende a, y es un tema tan apasionante que uno tiende a pues seguir hablando e introduciendo. No, es que yo lo hago teniendo en cuenta de que tenemos una audiencia que es internacional, entonces sí, hay que dirigirlos para que no se me pierdan. Perfecto. Ok, entonces vamos, me preguntaba primero con la Superintendencia de Telecomunicaciones. No, vamos primero con el ministerio. Bueno, vamos con el ministerio entonces. Ok, tal vez contextualizar que en el caso de Costa Rica, el ministerio es el que emite la política pública, es el rector de las telecomunicaciones y además es el que otorga las concesiones a los operadores. En muchos otros países es el regulador el que las otorga. No, en caso de Costa Rica es el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, a partir de una recomendación técnica del regulador y de la cual solamente podrá separarse alegando temas de interés público. Entonces, a partir de esta contextualización, vamos a ver, en estos momentos el ministerio está en el proceso de construcción del nuevo plan de desarrollo de las telecomunicaciones. Entonces, el sector, la industria, estamos esperando y bueno, ya hemos conversado con ellos y estamos esperando que pues ya tengamos las primeras reuniones para empezar a ver la metodología, cuáles son las metas, cuáles son los actores y cuál es la visión
de la Rectoría, en este caso, para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones. Entonces, en este proceso creo que existe pues toda la comunicación y toda la interacción en este punto, porque también hay que recordar que son muchos los temas en los cuales interactuamos. Entonces, en este caso, la política pública. Luego, en el tema de la creación del entorno para la infraestructura de telecomunicaciones, hay también una comunicación muy fluida en virtud de que existe una comisión y una política específica en el tema de infraestructura de telecomunicaciones. Y cuando hablo de infraestructura, me estoy refiriendo a la infraestructura pasiva de las telecomunicaciones. Entonces, sí hay un acompañamiento muy importante acá por parte del ministerio en el campo de la identificación de cuáles son los retos que están enfrentando cada uno de los operadores en el tema de infraestructura, y pues el ministerio da su apoyo y crea ese entorno para poder ir soltando estos nudos. Yo creo que en este caso lo que hay que fortalecer es el músculo político del ministerio. Es el apoyo del señor presidente de la República para que específicamente con los temas relacionados con otros ministerios del entorno costarricense, pues exista una concientización y se hagan las cosas rápidos. Y aquí le doy algunos ejemplos concretos para explicarme. En el tema de la adopción de la infraestructura de telecomunicaciones, de las especificaciones técnicas para la construcción de carreteras, que son las vías por donde naturalmente transitan las redes de telecomunicaciones, la ductería, los postes, etcétera, existe una gran falencia en virtud de que todavía el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que es la entidad acá en Costa Rica, no ha hecho lo necesario para lograr esta incorporación de manera rápida. Y entonces esto definitivamente viene a impactar en la rapidez con que los operadores puedan desplegar la infraestructura de telecomunicaciones, y en este caso, pues los más afectados definitivamente son las personas que están en las zonas rurales, esas provincias costeras y que están cerca de las fronteras, que precisamente me preguntabas al inicio. Entonces, aquí existe, reitero, un importante compromiso que tiene que haber por parte del Estado, del gobierno de la República, de los más altos niveles. Y por eso yo decía que es una oportunidad este año, porque precisamente estamos en año electoral y la industria entonces tiene que hacer un trabajo fuerte de concientización ante las personas que están intentando llegar a estos puestos, Asamblea Legislativa y Poder Ejecutivo, en aras de que estén conscientes de cuáles son los temas. Entonces, esto con el ministerio. Sin embargo, ahora superintendencia. No, si usted me permite, José, me falta el tema del espectro eléctrico, que es lo más importante. Si me permite nada más. Tiempo. No estamos, bueno, rápidamente, mire, en este caso, creo que el Poder Ejecutivo debe tomar las decisiones más rápidamente en el tema de recuperación de espectro eléctrico. Y precisamente la discusión que se está teniendo en estos días de la falta de acciones del Poder Ejecutivo para el rescate de las frecuencias de 3.5 y 2.6. Desde el tema de la apertura del sector, y bueno, es un sistema nuevo de gestión de espectro eléctrico en contraposición con la legislación antes de la apertura del sector, y pues se ha venido durante todos estos años recuperando importantes bandas de espectro eléctrico. Sin embargo, precisamente las que faltan en este momento son, repito, las bandas de 3.5 y la 2.6, y para eso se requiere una decisión política para poder aplicar alguna de las dos posibilidades que ofrece el ordenamiento, ya sea el acuerdo mutuo o el rescate por tema de interés público. Entonces creo que el ministerio debería debería concentrarse en este momento en tomar las decisiones de manera oportuna. Vamos con la Superintendencia de Telecomunicaciones, que en el caso de Costa Rica, la superintendencia no solamente es el regulador, también es el órgano en competencia. Aquí, pues, es una institución que pues debe actuar como árbitro, hace las recomendaciones técnicas al Poder Ejecutivo. En este caso, ha emitido sendos informes haciendo la recomendación de recuperación de bandas del espectro que están esperando ser resueltas por el Poder Ejecutivo, y por la coyuntura también que vivimos y que estamos viviendo por la adhesión de Costa Rica a la OCDE hace algunos meses, se aprobó una nueva ley relacionada con el tema de competencia en materia de telecomunicaciones. Entonces,
la Superintendencia de Telecomunicaciones en estos momentos tiene el gran reto de implementar esta ley y configurar todo el aparato para poder, pues repito, operativizar esta ley, porque definitivamente la competencia es uno de los baluartes más importantes de un mercado en apertura. Entonces, esto con respecto al regulador, no sé si tiene alguna pregunta específica sobre esto. Claro que tengo una pregunta. Es hasta un poco incómoda, no me siento bien haciéndola, pero es imposible, como bien has mencionado, hablar de temas de política pública, hablar de presión política, hablar de un año electoral en Costa Rica, sin tomar en consideración que el principal operador de telecomunicaciones es un operador del Estado, que es el operador que tiene, se le asigna estas frecuencias de espectro a posteridad y son las que se está tratando de recuperar en estos momentos. Y es un operador que tiene más de 10 sindicatos con un poder político muy, muy fuerte. Como todo este organigrama de influencias puede impactar positivamente o negativamente el progreso en la innovación, en la adopción de nuevas tecnologías de Costa Rica, porque es algo que no se puede obviar. Bueno, claro. Simplemente, y es Sí. algo que el ministerio se podría decir que está más expuesto que la superintendencia. Y sé que no me has querido decir el operador estatal, has hecho referencia, pero no lo has dicho de forma directa, pero es imposible leer de Costa Rica en los pasados meses donde el tema de 5G ha estado tan candente, sin leer declaraciones de distintas personalidades, de distintas entes, haciendo referencia a este operador. Sí. Bueno, no es que no se lo quiero decir, es que es el único operador estatal que hay en Costa Rica, entonces, pero es el grupo ICE, es el grupo del Instituto Bueno, Costarricense de Electricidad. está el grupo, pero bueno, tiene la subdivisión de Raxa, que tiene la operación de Guaymas. Así es, así es. Entonces, bueno, ¿cuál es la pregunta concreta? Ya le palabreé el nombre del grupo, que es el grupo ICE, sí, con todas sus subsidiarias. ¿Cómo Y bueno, impacta? ¿Cómo impacta teniendo en cuenta que es una operación pública? ¿Cómo impacta ok, esta operación? Porque sí, el Estado tiene cierto compromiso con hay acuerdos con los sindicatos que se tienen que cumplir. Entonces, no es una situación sencilla como podría darse en otros países. Entonces, hay una normativa que se tiene que cumplir. Entonces, hay un cierto nivel de complejidad. claro que ¿Cómo? sí. Si habiendo estado en el otro lado, siendo un experto del mercado costarricense. Bueno, Explícamelo como si yo sí, fuese sí, sí. un niño de primaria. Claro, yo le soy muy sincero. Yo he estado en puestos políticos y he tenido que tomar decisiones políticas, pero Lo uno cuando dije en toma, tu introducción, ex viceministro de Costa Rica. claro, pero uno cuando toma decisiones políticas las tiene que tomar con base, digamos, en al menos tres cosas. Primero, el interés público. Segundo, la ciencia y la técnica. Y tercero, también uno como funcionario, pues, o como persona, uno tiene sus valores y principios. Entonces también uno tiene que tomar esas decisiones también apegados a los valores y principios que uno tenga. Entonces, yo creo que aquí las personas que están sentadas en puestos de toma de decisiones políticos, según mi humilde criterio, deberían de tomar las decisiones al menos con base en esos tres elementos. ¿Por qué, José? Porque sabemos, y ya lo hemos hablado y lo hemos conversado, que si estas cosas no pasan, sabemos las consecuencias. Sabemos, las personas que están en sus casas saben qué pasa si no tienen internet, porque muchas de ellas tal vez no pudieron trabajar o no pudieron estudiar o se quedaron desconectadas y no pudieron ni siquiera comunicarse con sus familiares durante la pandemia. Entonces ya la gente lo ha vivido en carne propia. Entonces, yo digo que no es correcto tomar decisiones políticas alejados de al menos esas dos cosas, porque el tema de los principios y valores es un tema pues, personal de cada uno, pero
que importantísimo, sí, pero para efectos de la, a ver, ¿cómo le digo? De la, cuando uno, es que ya se me fue la frase, la rendición de Es que cuentas. te emocionaste. Sí, la rendición de cuentas. Para efectos de rendición de cuentas, repito, los actos tienen que estar apegados al principio de legalidad, el tema de interés público y el otro tema que le indiqué, que es la ciencia y la técnica. Entonces, aquí hay una realidad. Aquí hay una realidad. Sabemos que una empresa no puede tener 200 megas porque vimos los ejemplos y podemos reflejarnos en otros países cuánto están obteniendo para territorios mucho más grandes y poblaciones mucho más grandes que nuestro país, en cuánto están dividiendo los bloques de esas frecuencias. También está el tema de que para zonas rurales o zonas urbanas, unas frecuencias sirven mejor que otras también. Entonces son elementos técnicos que uno tiene que tomar en cuenta. Entonces está bien, hay una presión política. Entonces ahí es donde entran los valores y principios. Porque si yo estoy sentado en un puesto político y tengo que renunciar a tomar decisiones apegadas al interés público y desapegadas más bien repito, vamos a ver, tengo que renunciar a decisiones apegadas al interés público y tengo que renunciar a decisiones apegadas a la ciencia y a la técnica por principios y valores, yo me aparto y me hago a un lado de ese puesto, porque yo no voy a tomar decisiones políticas, repito, que vayan en contra de eso. Y precisamente por eso fue que yo puse mi renuncia al gobierno de la República. ¿Por qué? Porque mis valores y principios no me permitían vivir con las decisiones que se estaban pretendiendo tomar. Y específicamente en este caso, en los fondos de acceso y servicio universal también, y también el tema del espectro tiene que ver un poco, pero principalmente fue ese tema del dinero, los fondos de acceso y servicio universal, que en aquel momento lo querían utilizar para pagar deuda política o deuda pública, perdón, cuando estamos entrando a una pandemia y vemos que los que se están quedando desconectados son las personas que están en condición de vulnerabilidad. Entonces, no sé si con esto, José, respondo a tu pregunta, porque no, sí. Ahora has creado más preguntas. Ahora, primero, a los que están escuchando, las razones que acaba de dar Edwin acerca de su renuncia se pueden leer en su carta de renuncia que nos remitió a la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones de la OEA en su momento, cuando él tenía que dar una presentación a nombre de Costa Rica que obviamente no pudo dar por súbitamente haber renunciado. Entonces, esto es conocimiento público y se puede verificar. Ahora, ya que toqué esa parte que te gusta de las telecomunicaciones y estás de forma más directa, dime cuáles son, y esto es para ir concluyendo, desgraciadamente te emocionaste muy al final. Dame cuáles son los tres pilares, los tres puntos neurálgicos que tiene que atender Costa Rica para poder avanzar rápidamente en todo lo que viene siendo la llamada transformación digital, teniendo en cuenta que es un proceso que a todos los países le va a tomar décadas, que no es algo que va a ser de la noche a la mañana, pero ¿cuáles son qué tres cosas son urgentes para Costa Rica para encarrilarse? Esto teniendo en cuenta de que el usuario costarricense a nivel de toda América Latina y el Caribe es uno de los que adopta tecnología de forma más rápida, según todas las consultoras. Dime, como dicen en fútbol, cortita y al pie, dame tres. Sí, le doy las tres acciones. Las tres acciones, José, que tienen que hacerse paralelamente, tienen que hacerse todas al mismo tiempo, todas son importantes. Primero, el tema de la conectividad. Ahí entonces hay que tomar decisiones, ese es el primero, conectividad. Hay que tomar decisiones entonces en el tema de infraestructura, fortalecer el músculo político y la creación del entorno para que los operadores puedan desplegar. Y el otro tema en este punto es la decisión en el tema de espectro eléctrico. Entonces, primer punto, conectividad. Segundo punto, digitalización del Estado y de las empresas. Acá entonces se tienen que hacer todas las acciones.
hacer una inversión inteligente, tomando en cuenta que, pues, claro, hay una inversión, pero por eso digo inteligente y de calidad. ¿Por qué? Porque está clarísimo que si se logra digitalizar el Estado y las empresas privadas, va a redundar en beneficios y un retorno económico a mediano y a largo plazo. Entonces, segundo punto, digitalización de las empresas y del Estado. Y el tercer punto, pero no el menos importante, es la digitalización del talento humano, para que las personas podamos hacer ese uso apropiado, ese uso seguro, responsable y productivo que hablábamos al inicio para mejorar nuestras condiciones de vida. Y aquí entonces está la labor de todo el entorno educativo, que bueno, hablamos de las universidades también, pero estamos hablando entonces en este caso de los más pequeños. Estamos hablando del Ministerio de Educación, desde el kindergarten, primaria, secundaria. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser de manera integral. Y también, muy importante, y algo que no se debe dejar de lado en este tercer punto, que es la transformación del talento humano, somos las personas que ya estamos incorporadas en el mercado laboral. ¿Por qué? Porque nos estamos, aquí tenemos que romper un paradigma, perdón, tenemos que pues digitalizarnos, actualizarnos, porque si no vamos a perder competitividad. Entonces, esas son las tres cosas, José, que sé que me lo pediste muy corto, pero esas son las tres cosas que yo creo que es urgente que Costa Rica trabaje. Bueno, muchísimas gracias. Estuvimos hablando el día de hoy de muchísimos temas muy importantes para Costa Rica que pueden extrapolarse para todos los mercados de América Latina y el Caribe, con Edwin Estrada Hernández, ex viceministro de Telecomunicaciones de Costa Rica y consultor para NAE. Muchísimas gracias, Edwin, por tu colaboración el día de hoy. Gracias, José, en nombre propio y en nombre de la empresa NAE.